¿Qué tal? Mi nombre es Genaro Aguirre y como en otras ocasiones estamos aquí para presentarles un tutorial. En esta ocasión hablaremos de la fundamentación teórica, especialmente destacaremos algunas características, pero sobre todo las razones del por qué cuando se realiza un proyecto de investigación o se prepara un texto académico es importante el ejercicio de fundamentación. Al respecto de esto es importante partir de una definición que nos permita comprender a todos qué podemos entender justamente por fundamentación teórica. En ese sentido, habría que recordar que hay algunos autores que hablan del sustento teórico, hablan de aparato crítico, hablan de aproximación teórica. En todo caso, un autor como Delgadillo Castillo nos dice que una fundamentación teórica tiene que ver con ese ejercicio de sistematización de información, particularmente que tienen importancia en el contexto disciplinario y en específico para poder entender o explicar un problema o fenómeno que se pretende estudiar. Esto le permite al estudiante, al investigador en formación o al investigador consolidado apropiarse de un conjunto de ideas, de postulados sobre las cuales trabaja un autor desde donde finalmente también está explicando un problema u objeto de conocimiento. En ese sentido, si nosotros queremos profundizar en qué es una fundamentación, podemos encontrar a otro autor como Tamayo y Tamayo, quien habla de un respaldo informativo que se le pone al problema desde el cual uno puede cuestionar o conducir a una formulación e incluso a un cambio en esa forma en que se explica, se entiende o comprende un problema de investigación. ¿Para qué sirve entonces un sustento teórico? Pues bueno, es importante de entrada reconocer que este tipo de ejercicios académicos favorecen la amplitud de miras, es decir, se abre el horizonte desde el cual nosotros como investigadores pretendemos estudiar un problema. En todo caso, le permite también al estudiante o al investigador alumbrar, iluminar el camino, la forma en que nosotros estamos entendiendo un problema o el fenómeno que nos estamos planteando, y con ello, por supuesto, enriquece, fortalece la manera en que originalmente nosotros estamos comprendiendo un problema o fenómeno de investigación. Es importante también destacar, tal y como nos dice Sampieri y compañía, que un sustento teórico es también un marco de referencia a través del cual nosotros podemos interpretar un resultado. Esto es particularmente importante porque suele ocurrir que cuando ya estamos en la etapa de análisis y discusión de resultados, regularmente en un trabajo de tesis, primero a nivel de pregrado, pero últimamente también se puede encontrar en las primeras lecturas que hace uno de las versiones preliminares o de borradores de una tesis de posgrado, donde el ejercicio de fundamentación teórica que ha hecho un estudiante regularmente no se recupera para que esos resultados justamente se discutan a la luz de esa fundamentación que previamente se ha hecho. Por eso es importante que tú como estudiante vayas apropiándote de habilidades y de conocimientos que favorezcan el desarrollo de tus competencias investigativas. ¿Para qué? Para que también desde la alfabetización académica estés en las mejores condiciones para que justamente la fundamentación teórica favorezca la discusión y mejor explicación de tus resultados. En todo caso, una vez que hemos comprendido por dónde va este ejercicio de fundamentación, lo mejor es que previamente hayas desarrollado las habilidades justamente para apropiarte de esos autores que estás obligado a consultar. Y para ello destacaríamos el papel que juegan las llamadas fuentes primarias y las llamadas fuentes secundarias. Es decir, cuáles son los documentos, las fuentes
que son primordiales que aprendas a manejar y cuáles serían las complementarias. Aquí destacaría particularmente el papel que está jugando Internet en este momento. ¿Por qué? Porque es una plataforma o en todo caso un recurso en términos genéricos que te permite a ti como estudiante tener a un clic una buena cantidad de fuentes si sabes tú en dónde indagar. Lo primero es aprender a consultar la biblioteca de tu universidad, ¿sale? Porque la biblioteca de tu universidad no solamente te provee un acervo en físico, sino que también y seguramente administra bases de datos a donde tú puedes acudir para realizar tu investigación. Y cuando hablamos de bases de datos, hablamos justamente de la posibilidad que te da la universidad para acceder a documentos que proveen justamente bases especializadas en tu disciplina. Y eso es importantísimo que tú lo aprendas a hacer, a consultar. Es cierto, existe Google, pero no necesariamente es la fuente más importante para poder acceder a documentos que sean o hayan sido legitimados por tu disciplina. Por eso es importante que aprendas a consultar base de datos donde localices capítulos de libro, tesis, libros, artículos científicos, ponencias en extenso. Eso me parece que es importante que lo hagas. Entonces, consulta con tu profesor, tu tutor académico, qué son las bases de datos e indaga, mejor dicho, si tu biblioteca universitaria tiene la posibilidad de ofrecerte servicios de consultoría informativa especializada. Y cuando hablamos de especializada es porque administra, es decir, tiene contratados bases o contratadas bases de datos para apoyar el trabajo académico que realizan los docentes, los estudiantes y los investigadores. ¿Cómo proceder a la búsqueda justamente de base de datos? Primero hay que aprender a identificar las dimensiones conceptuales del problema de investigación que pretendes investigar. ¿Para qué? Para que a partir de allí, en uno de los buscadores, el que tú quieras, incluso los comerciales o los que te provee justamente la biblioteca virtual de tu universidad, coloques esos conceptos y a través de ellos te remitas a las fuentes especializadas. Pero también en el proceso de búsqueda es importante que aprendas a buscar. Y si bien es cierto, pareciera ser que es muy sencillo, la verdad es que no necesariamente un estudiante universitario sabe buscar. Por eso es importantísimo que tú de esas dimensiones conceptuales, tú aprendas a elaborar algoritmos y sepas que existe algo que se conoce como operadores booleanos, que son conectores que permiten justamente combinar conceptos que devinen algoritmos y con ello acceder a bases de datos y fuentes de referencia mucho más potentes, mucho más importantes. Otro aspecto que es importante destacar de la base de datos es que tú vas ahí a encontrar miles de publicaciones, es decir, revistas especializadas en tu disciplina que están anidadas justamente en esas bases de datos. Y cuando tú entres a través de una base de datos a una revista, te vas a dar cuenta la facilidad para gestionar contenido especializado. Por eso es importante que tú sepas consultar bases de datos y no solamente San Google como muchos dicen, ¿no? O también un caminito que te puede llevar allí es, como se dice aquí, un experto, es decir, un profesor que te dé clases y que sepa orientarte para poder conocer los procedimientos para la consulta de fuentes que apoyen tu fundamentación teórica. O incluso si tú consultas
tu biblioteca universitaria, en lugar de dirigirte directamente a la computadora para consultar el acervo que allí existe, hay personal y ese personal sin duda es especializado y es justamente un personal de apoyo. ¿Para quién? Para todos aquellos que vamos a una biblioteca a consultar su acervo. Entonces, te sugiero que cuando llegues a la biblioteca, lo primero es ubicar, identificar cuál es el personal de apoyo y a él pregúntale lo que tú quieras con relación a tu proyecto o a la necesidad de consulta de información especializada que tienen. Sin duda te va a facilitar mucho los caminos. Otra forma de entender, digamos que la siguiente etapa a partir de lo que hemos hecho previamente es reconocer las áreas temáticas. Si antes fueron los conceptos, ahora serían las áreas temáticas. ¿Por qué razón? Porque finalmente todo problema de investigación y particularmente hoy día, aun cuando es disciplinario, tiene que aprender a dialogar con otras disciplinas. Y por eso es importante que aprendas a identificar con qué disciplinas tu problema tiene que aprender a dialogar, porque seguramente vas a necesitar la consulta de fuentes que vienen desde otros campos disciplinarios, ¿no? Otro aspecto es que ya frente a la fuente de consulta especializada, tú aprendas a extraer las ideas centrales. Y si bien es cierto, como me lo decía recientemente un estudiante, desde la secundaria lo hacen, lo cierto es que allá fueron primeras aproximaciones. Aquí necesariamente tienen que ser no solamente genéricas, sino especializadas, las formas en que aprendes a apropiarte de los planteamientos, de las tesis, de las posturas, de las ideas, de los autores que estás leyendo. ¿Para qué? Para sacar de ella los argumentos más significativos del artículo, el capítulo del libro que estás leyendo, ¿sale? Otro aspecto que es importante y que últimamente se promueve mucho es indagar en esa base de datos sobre fuentes especializadas y particularmente que sean resultados de investigaciones. Por eso, cuando se habla del estado de la cuestión, del estado del conocimiento, del estado del arte, se refiere a una investigación documental que le provee al investigador principiante, al investigador consolidado y por supuesto al estudiante saber qué es lo que se ha investigado con relación a un problema o a un fenómeno u objeto de estudio afín al nuestro. ¿Sale? Afín, similar, parecido, no necesariamente igual. Y justamente es para saber qué es y cómo se ha investigado y además qué conocimientos han sido los resultados justamente de esas pesquisas académicas. Eso es importante que también lo aprendas a hacer y bueno, también en internet te vas a encontrar muchos tutoriales al respecto. Incluso yo tengo uno en mi canal de YouTube, pero también muchos artículos y ejemplos relacionados con este tipo de ejercicios. Bien vale la pena entonces que los consultes. Cuando hace referencia, miren, aquí es un asunto de tacto o de táctica, pero sobre todo de habilidad, de conocimiento y de cierta sensibilidad. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes entiendan que una fundamentación legitima disciplinariamente su proyecto de investigación, pero sobre todo no perder de vista que ustedes son estudiantes, ¿sale? Y que en aras de fundamentar y con ello legitimar teóricamente tu trabajo, tienes que aprender a citar, tienes que aprender a referir a los autores que estás leyendo. ¿Ok? Yo a veces le digo a mis estudiantes, hay que aprender a reconocer que es preferible delegar la responsabilidad de lo que queremos plantear a un autor y no asumir nosotros la culpa de lo que estamos argumentando, planteando. Para eso
en términos, si se quiere, lúdicos o caricaturescos, hay que aprender a apropiarnos de las ideas, de los planteamientos de los autores para poder acompañar nuestras ideas propias. ¿Sale? En ese sentido, es importantísimo que cuando tú manejes datos estadísticos históricos, plantees un juicio valorativo, te acompañes, escucha esto, te acompañes de un autor. ¿Por qué? Porque no tienes la autoridad disciplinaria para asumir que tú lo puedes decir. ¿Ok? Eso es importantísimo, por eso yo hablaba de una habilidad y un conocimiento, pero también de una sensibilidad, de una estrategia, de cierto tacto, ¿sale? Para poder finalmente fundamentar un trabajo. Entonces, no pierdas de vista esto. Entonces, tras lo dicho, no olvidar que un sustento teórico te exige a la búsqueda y sistematización de fuentes de referencia que te permitan desarrollar y fortalecer teóricamente tu trabajo, desde lo básico, lo propiamente conceptual, hasta la búsqueda de modelos teóricos, de perspectivas teóricas que vayan enriqueciendo tu mirada, pero sobre todo abonando y edificando un ejercicio de fundamentación que te requiere tu proyecto de investigación. Pero también, como lo hemos venido apuntando, si estás realizando un artículo o un ensayo académico. Eso también te demanda un ejercicio de fundamentación, aunque no necesariamente en las condiciones que en un proyecto se te exige. Soy Genaro Aguilar, nos vemos en la siguiente. Y recuerda, esta es una primera aproximación. Lo más importante es que a partir de aquí te atrevas y decidas a consultar la literatura especializada, que en Internet hay mucha, pero recuerda, si lo haces a través de bases de datos, siempre será mejor. Hasta la siguiente. Chao.